Hola, buenos días. De nuevo continuamos con las entrevistas, citas entrevistas para hablar sobre innovación en la docencia y la investigación. Contamos en este momento con la profesora María Dolores Oliver Alfonso, que es profesora de Finanzas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla. Buenos días, María Dolores. Buenos días, Víctor. Encantada de estar Bien, aquí bueno, contigo. María Dolores, habíamos concretado que ibas a hablarnos o ibas a compartir con nosotros algunas experiencias sobre un tema de gran interés en la universidad de nuestros días, que es la inclusión educativa, un poco atendiendo a las necesidades especiales en la educación superior. No sé, desde tu experiencia como docente, ¿cómo aprecia, qué proyectos, qué iniciativas habéis podido desarrollar para esta inclusión educativa? Bueno, en primer lugar, decirte que el tema de las necesidades educativas especiales siempre es algo que a mí me ha resultado atractivo, ¿no? Porque estoy especialmente sensibilizada con el tema, no porque yo tenga ninguna experiencia personal, sino más bien porque mi hermana es una maestra de educación especial y con la que tengo evidentemente relaciones muy estrechas y siempre me ha interesado su trabajo. Hasta hace muy pocos años yo no me he encontrado con estas situaciones. O sea, los alumnos con necesidades educativas especiales en la universidad empiezan a llegar relativamente tarde. O sea, en el siglo XX, por ejemplo, no hay este tipo no se plantean este tipo de situaciones. Y en los años 80 y en los años 90 es cuando empiezan a llegar este tipo de alumnos. O sea, los primeros alumnos que llegan son alumnos con discapacidad física. O sea, esos son los que detectamos más de manera fácil, ¿no? O sea, una persona que te llega en silla de ruedas, la eliminación de las barreras arquitectónicas, el alumno que tiene que sentarse pues, en una mesa aparte en el aula porque la silla de ruedas no entra, el que las puertas, por ejemplo, estén adaptadas, los baños, es decir, lo que son las barreras arquitectónicas. También en estos años, pues yo he tenido alumnos, por ejemplo, con déficit visual, incluso ciegos, o déficit auditivo, sordos o con algún problema auditivo importante. Entonces ya estos alumnos sí que empiezan a requerir otro tipo de apoyo. Por ejemplo, en el caso de los discapacitados em, audiovisuales, déficit audiovisual que llega hasta la ceguera, ahí es verdad que la ONCE hace una labor muy importante porque les proporciona los medios. Yo he Mm, tenido alumnos que llegaban a clase con su típica maquinita de Braille con la que iban ellos tomando sus apuntes y automáticamente se convertían en los códigos que ellos saben leer, ¿no? Igual que nosotros les pasábamos los apuntes y ellos tenían un servicio de apoyo que le pasaba esos apuntes a Braille. Es decir, que ahí sí que la ONCE ha hecho y sigue haciendo una labor muy importante. Con los auditivos yo no he tenido experiencias con alumnos con déficit auditivo, porque ahí es más complicado, muchísimo más complicado porque eso requiere de un intérprete. O sea, estos claro, alumnos tendrían que ir a clase con un intérprete, alguien que les tradujera claro, el sonido, claro. el lenguaje verbal. Parece que El no verbal es evidente, o sea, los lo- apuntes es evidente que ellos lo cogen y lo leen, pero el lenguaje verbal necesitan. Yo no he tenido experiencias de este tipo en el que hubiera necesitado un intérprete de signos para. Tampoco conozco a nadie que lo haya tenido, ¿eh? es que yo creo es verdad En lo mi que entorno más cercano, ¿eh? sí, yo creo que es verdad, porque también mi experiencia como docente, los alumnos con disfuncionalidad o algún tipo de limitación, es verdad que nunca han venido con limitaciones auditivas, han sido todo visual, porque es cierto que los protocolos que establece la universidad son más fáciles de aplicar según qué tipo de inclusión educativa, ¿no? Yo entiendo, claro, que porque un intérprete no se puede tener para un alumno, ¿no? O un par de alumnos. Claro, no lo puede tener a lo mejor la universidad, pero es verdad que hay asociaciones, Es cierto. como le pasa a la ONCE, ¿no? O sea, la universidad a lo mejor no tiene la tecnología para atender a todos y cada uno de esos alumnos que tengan déficit visual. Y en el caso del auditivo, pues a lo mejor la universidad no tiene recursos,
pero sí hay asociaciones que pueden brindar esos recursos y estas personas a lo mejor a través de esas asociaciones sí pueden venir a clase con ese apoyo. Eso puede Claro, ocurrir, ¿eh? Lo que claro. pasa es que a mí no se me ha dado esa circunstancia, ¿eh? A mí Yo no. estoy pensando también en, claro, en las dificultades que puede haber en encontrar a alguien que haga una traducción de signos en según qué materias, ¿no? Si, Claro, y me imagino claro, derecho fiscal o derecho internacional privado o, bueno, o cualquier sí. antropología. Es que hay terminología que entiendo que ya incluso que es muy complicada, ¿no? Es muy complicado, tendrías que tener un especialista, o sea, Claro, tendría que tener un intérprete de signos especializado en. claro, es muy complicado. Yo ahora mismo, como estoy sensibilizada con el tema y quiero eh, iniciar un proyecto de innovación educativa y estudiar y analizar todo esto, pues seguramente que investigando, pues llegaré a sacar algunas conclusiones, sobre todo de qué posibilidades, si llegan estos alumnos, no llegan, por qué no, porque un alumno que tiene este tipo de deficiencia no llega a la universidad, puede que no llega porque no, por lo que tú has dicho, porque la barrera ahí Es mayor. puede ser que no encontremos el intérprete adecuado, por ejemplo. Esa persona puede, yo imagino, ¿no? Me puedo imaginar a alguien que puede trabajar pues como economista o como gestor de una empresa, que el hecho de que sea sordo no le impide gestionarla. Claro, Pero claro, se tiene que formar. claro. Para formarse hay una parte que es lenguaje no verbal, que es el que va a encontrar en la documentación que lee y hace un examen y con lo que, pero hay otra parte que es la verbal, que esa no Claro, puede acceder a ella. así va a ser Entonces más. eso es una barrera. O sea, ahí hay una barrera. Y A mí mira, me gustaría investigar para ver si realmente este tipo de alumnos, yo no tengo constancia, ¿eh? Igual que te pasa a ti, de que tampoco, hayamos tenido este tipo de alumnos. es No cierto, tengo constancia, es lo cierto. cual no quiere decir que no haya algún caso. Entonces, la idea es crear un proyecto de investigación para investigar este tipo de casuística, ¿no? Por ejemplo. Después te decía que estos son los primeros alumnos que llegan a la universidad con necesidades educativas especiales. En los años 90 empiezan ya a llegar, a partir de los años 90, empiezan a llegar otro tipo de alumnos con otras discapacidades que son sensoriales, que son cognitivas, van más allá de lo sensorial y que afectan a la capacidad intelectual. Por ejemplo, ¿qué tipo de alumno está llegando ahora? Te digo, años 90 empiezan a llegar este tipo de alumnos con discapacidades cognitivas. No son alumnos con discapacidad intelectual, ¿vale? Porque un alumno con discapacidad intelectual nunca llegaría a la universidad, nunca. O sea, tú en la parte cognitiva tienes que distinguir entre lo que es la capacidad intelectual límite de lo que es la discapacidad intelectual. O sea, un Vale, alumno que esté diagnosticado con una discapacidad quiere decir que está por debajo de lo que se considera mínimo de CI, de coeficiente intelectual, para poder entender y poder razonar. Ese alumno no va a llegar nunca a la universidad. Ese alumno a lo mejor ha llegado a terminar secundaria, con mucho esfuerzo. Ni siquiera te lo vas a encontrar a lo mejor en bachillerato, porque tienen una discapacidad intelectual. Pero hay alumnos que están en el límite, lo que se llama capacidad límite. Pues esa capacidad límite le permite a muchos alumnos avanzar. O sea, por ejemplo, hay síndromes de Down, que no sé si te suena, porque muchos han sido casos que han sido mediáticos, sí, que por sí, ejemplo han terminado una carrera universitaria. Hay muchos que son maestros, por ejemplo. curioso. Hay síndromes de Down que han terminado una carrera universitaria. Esos síndromes de Down, los síndromes de Down, la capacidad, hay síndromes de Down que son discapacitados intelectuales, pero hay síndromes de Down que están en la capacidad límite. Ah, O sea, eso les permite, con esfuerzo evidentemente y apoyo, les permite avanzar. Tienen un límite. ¿Sí? No tienen la misma capacidad que otra persona que tiene un coeficiente más normalizado, más elevado, pero les permite. ¿Vale? Hay otros casos que se están dando mucho ahora en los últimos 5 años, que son los TDAH, que es el trastorno de déficit de atención, trastorno de déficit de atención y, espérate un momento porque tengo aquí un problema con la batería, ya, ya, ya.
trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Esto es un síndrome que es una patología que se pregunta por muchos especialistas, no llegan a ponerse de acuerdo si esto es una enfermedad mental, si es simplemente un problema de adaptación del profesorado, no llegan a, perdón, del alumnado, no llegan a ponerse de acuerdo. De cualquier manera, dificulta el aprendizaje. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de síndrome se empieza como a detectar o a tener sensibilidad por detectarlo en la comunidad, o sea, en la comunidad sanitaria y en la comunidad educativa en los años, aproximadamente en los años 2005, 2006, 2007. Y entonces ahí es donde empiezan a aparecer este tipo de alumnos. Este tipo de alumnos no ha llegado a la universidad, evidentemente, en grandes cantidades hasta hace 3 o 4 años. Cierto. Ujú. Lógico. A estos alumnos se detectaban en primaria. Es verdad que el TDAH también se puede detectar en adultos, pero lo normal es que se detecte en un niño pequeño. Este es un alumno que tiene problemas de atención. El típico alumno que no te atiende porque se distrae. Es hiperactivo, tiene que estar haciendo 40 cosas a la vez y no es capaz de Concentrado. centrarse en leer un texto. Tú le pones un texto de más de 4 líneas y en la primera línea ya se ha ido. Su mente se ha ido a otro sitio. Entonces, estos alumnos en primaria, secundaria y bachillerato están tratados, por lo cual cuando llegan a la universidad ya están, evidentemente, aleccionados. O sea, es un alumno que está muy trabajado. Con todo y con eso, Ya. este alumno tiene un TDAH y tiene un TDAH. Entonces, este tipo de alumno está llegando mucho a la universidad. ¿Qué otro tipo de alumno está llegando también? Está llegando también, por ejemplo, todos los que tienen el llamado trastorno del espectro autista. El trastorno del espectro autista va, antes se hablaba de autistas, ¿no? Ahora es trastorno del espectro autista. ¿Por qué? Porque el espectro autista es Muy algo amplio. muy amplio, muy amplio. Va desde lo que nosotros llamábamos un Asperger, que está ahí dentro, hasta un autista más profundo, menos profundo, con unas características, con otras, porque cada autista es un mundo. Entonces ahí, yo por ejemplo, este año tengo un alumno que está dentro de ese grupo y que viene categorizado como Asperger. Ahí tengo este año un alumno. Tengo este año 3 TDAH. Tengo también, he tenido y tengo, porque con primer cuatrimestre y segundo cuatrimestre, ¿no? He tenido el año pasado y seguimos teniendo este año dentro de la asignatura con otro profesor un bipolar, que además es esquizofrénico. O sea, fíjate la diversidad, que te estoy planteando, ¿eh? Complicado. Y tenemos también una niña con una enfermedad crónica, porque las enfermedades crónicas que generan dificultades de aprendizaje también están contempladas, que es una niña que tiene un síndrome de inmunidad que le lleva a tener que ir a clase con un calentador de mano. Ya. Sí, sí, es una cosa curiosísima. Y también tenemos este año una niña con un cuadro de ansiedad sobrevenido, grave. No es una niña que tenga una enfermedad mental, ¿vale? No Ya, ya. viene diagnosticada. Es una niña que viene con algo sobrevenido. Pero requiere una Yo ahí, atención. claro, pero yo ahí tengo mis dudas. ¿Por qué motivo? Porque igual que un TDAH viene diagnosticado, y es un TDAH que o ha sido diagnosticado y tratado en la educación no universitaria, o bien sobrevenido, ¿no? Y acaba en la universidad diagnosticado. Si es un Asperger o un autista, va a venir diagnosticado. Si es un síndrome de Down con una capacidad límite, también viene. Y todo esto viene diagnosticado, bipolar. Pero estos cuadros de ansiedad, eso se le puede dar a muchas personas, ¿eh? Que son graves. Yo sí sé que son graves. Sí, pero que eso todos podemos entrar dentro de Pero esa claro, posibilidad. pero ¿hasta dónde? O sea, yo después te haré unas reflexiones, ¿no? Que van en línea con este tipo de alumnos. Es verdad que de todos los alumnos que tenemos matriculados, por ejemplo, en la Universidad Española, ¿no? Pues representan, los alumnos con discapacidad representan un 1,4%. Eso es lo que representa. La mitad de lo que representa en la enseñanza no universitaria. O sea, en la enseñanza no universitaria, el alumno discapacitado representa el 2,8.
A nosotros nos llega a la mitad. O sea, la proporción es la mitad. Cosa lógica también. Tiene su sentido. O sea, el alumno pues desarrolla hasta enseñanzas universitarias, incluidos grados de grado superior de formación profesional, suelen funcionar muy bien, pero claro, el paso a la universidad ya es otra cosa. Entonces ahí tenemos el 1,4%. Eso cuantitativamente nos puede significar muy poco. Yo lo que me planteo es el trabajo que requiere cada uno de estos alumnos. ¿Por qué motivo? Mira, nosotros cuando llega, y eso ocurre en todas las universidades que yo conozco, cuando llega un alumno con una discapacidad, yo no lo sé. Es el alumno el que tiene que ponerse en contacto con la unidad de atención correspondiente. Por ejemplo, en la Universidad de Sevilla, igual que en otras universidades españolas, hay una unidad de atención a la discapacidad. Entonces el alumno se tiene que poner en contacto con esa unidad, que es la que va a elaborar el informe que le va a llegar al profesor. Entonces, cada alumno que se pone en contacto da lugar a un informe. Entonces, a mí me llega todos los años un informe de cada uno de esos alumnos. Entonces, ese informe es el que me va a indicar a mí, es un informe técnico de atención, se llama específicamente informe técnico de atención a estudiantes con necesidades académicas específicas asociadas a discapacidad, así es como se llama el informe. Ese informe lo elabora la unidad de atención a estudiantes, que en mi caso está dentro del SACU, del Servicio de Atención a la Comunidad Universitaria, y en ese informe me van a indicar de qué estadio está diagnosticado ese alumno, qué funciones ejecutivas son las que no puede desarrollar y cuáles son las recomendaciones. Entonces yo tengo ahí una diversidad impresionante. ¿Eso qué requiere? Así, ¿yo para qué necesito ese informe? Pues yo necesito ese informe para que yo pueda adaptar mi proyecto docente. Es decir, yo tendría que adaptar mi proyecto docente, son adaptaciones curriculares, a las necesidades de esa persona. De manera que de cada proyecto docente, o sea, perdón, el proyecto docente se adaptaría a cada uno de estos alumnos. ¿Cómo adaptar un proyecto docente? Pues es una gran pregunta. Yo, por ejemplo, no tengo formación. O sea, yo no he recibido ninguna formación para aprender a adaptar proyectos docentes a estas necesidades. Yo intuyo, en función de las recomendaciones que ahí me dan, cómo lo tengo que adaptar. Pero fíjate que hay cosas muy curiosas. O sea, si yo te abro ahora mismo, y evidentemente no doy ningún nombre y no pasa nada, simplemente te voy a dar algunos datos para que tú veas. Yo, por ejemplo, me dice en un alumno que tengo aquí delante, que tengo un informe de un alumno que tiene un TDAH. Bueno, pues este alumno que tiene un TDAH me dice medidas de adaptación estimadas en las pruebas de evaluación. Disponer de tiempo adicional para la realización de los exámenes. Sería adecuado que se le diera 30 minutos por cada hora y media de duración. Dice, sería adecuado que al inicio de las pruebas recordara al estudiante que dispone de este tiempo adicional. Eso le tranquiliza mucho. Valorar la posibilidad, en el caso de ser necesario, de realizar las pruebas en otros formatos. Tener la posibilidad, si así lo solicita el estudiante, de contar con unos minutos de descanso durante las pruebas. Atender a las cuestiones relativas a la forma en la que se plantean las preguntas o subrayar las partes más importantes de la misma. También asegurarnos de que no deje preguntas sin responder por despiste. Y ahora viene lo más delicado. Fíjate, dice, en la corrección de exámenes, que el profesorado valore si estos se deben a la falta de conocimientos teóricos o procedimentales sobre la materia o a problemas de atención y despiste. Bueno, es muy complicado. Es muy Es complicado. complicado, ¿eh? Está diciendo, es muy complicado porque ahí al profesor se le da una responsabilidad, en cierta manera. Primero hay una cuestión, que es el número de alumnos que hay en un aula, que Claro. es complicado hacer una atención tan pormenorizada cuando realmente, bueno, pues hay que atender a un gran número de alumnos. Yo creo que hay un tema también de recursos, ¿no? Yo creo que la idea está muy bien, pero quizás sería necesario dotar de más profesorado si se quiere atender más, ¿no? A grupos más pequeños o a una atención especializada, ¿no? Porque ahí es muy complicado
conseguir todo eso cuando un profesor tiene que atender, a una profesora tiene que atender a un aula con 70 alumnos, ¿no? Es Claro. O sea, nosotros complicado. tenemos 85, yo tengo 85 de este año, ¿eh? O sea, 85 alumnos, muy complicado, ¿eh? Que tú puedas atender a ese alumno. Y cuando hacemos exámenes, fíjate que nosotros los exámenes, nosotros tenemos una asignatura en la que está este alumno concretamente y otros de estas características y de otras distintas, pues también está este Asperger o está el autista o está el alumno bipolar o está... O sea, todos los alumnos están ahora mismo en una asignatura que tiene 750 alumnos. Nosotros hacemos exámenes, cuando hacemos las pruebas, las hacemos a la misma hora para todos los grupos. Claro, estandarizada, O sea, lógico. fíjate, nosotros tenemos, yo como coordinadora, tengo que ir a la búsqueda de estos alumnos para intentar, o sea, los tengo que tener localizados. ¿Por qué motivo? Porque si no, no sé dónde están. ¿Cómo les presto atención? ¿Cómo les doy? O sea, yo tengo hasta problemas del tipo de espacio. O sea, yo tengo 2 horas para hacer una prueba en un aula. Este alumno yo le doy 30 o 40 minutos más. Este año hemos tenido la circunstancia de tener que llevarnos a estos alumnos, acabado el examen, a otro sitio, porque ese aula iba a ser ocupada cuando acababa las horas del examen por otra actividad. O sea, es que es un problema. Es complicado. Es lo que tú dices, un problema de recursos. Y sobre todo en el caso que puede ocurrir, que a mí me ha ocurrido, de que en un aula coincidan más de un alumno con necesidades especiales. Claro, Que ya la claro, situación es ya, porque además, y no las mismas, sino uno que necesita es pues totalmente más distinto. tiempo, otro no. Hombre, yo en algunos casos, en mi experiencia, nos han pedido que le demos más tiempo a algunos alumnos para realizar el examen, con lo cual ahí no hay tanto problema, porque se le dedica más tiempo ya. Pero sí es verdad, cuando te piden que le hagas en otro formato Por el ejemplo, en otro examen, formato, en otro ya, formato. es que eso ya implica, pues, lo mismo si el examen es de desarrollo hay que pasarlo tipo test, o hay que hacer una convocatoria especial oral, porque si el formato es oral no puedes hacer el examen escrito y oral a la vez. Entonces, claro, eso ya implica también una mayor carga docente para el profesorado. Yo creo que ahí la universidad debería de un poco de, si quiere realmente que esto sea efectivo, ¿no? Poner más recursos encima de la Claro, mesa. No, muy sí. complicado. Porque además también, aparte de hacer, estos son medidas de adaptación, por ejemplo, en la evaluación, pero también tienes medidas de adaptación en la metodología docente. Totalmente, Porque claro. si a mí, claro, si a mí, por ejemplo, en un informe como el que te he estado leyendo, me dice que, no sé, pues fomentar el seguimiento de las materias a través de las tutorías sistematizadas, a mí eso no me plantea ningún problema, porque Vale. yo las tutorías las mantengo igual para todos los alumnos, me da exactamente igual. Pero otra cosa es que Disponer la del, metodología. claro. Pero otra Ahora, cosa si a mí me dicen en el informe que el alumno disponga de un material docente adaptado, ¿y cómo lo hace? A mí eso ya, ¿cómo lo hago? O sea, yo cómo sé cómo tengo que hacer ese material Claro, docente adaptado. ¿Adaptado a qué? Yo no tengo. Sí, yo claro. me puedo dirigir a la unidad de atención al discapacitado y que me asesore, pero tú mismo lo estás diciendo, eso me va a requerir a mí un tiempo adicional importante, ¿eh? O sea, que esto sobre el papel está muy bien, Pero después queda y luego fatal. hay otros temas. Mira, estos alumnos, muchos de ellos, como ya te he dicho, vienen muy entrenados, ¿no? Con lo cual avanzan. Pero yo, por ejemplo, tengo un alumno que lleva con nosotros desde hace 4 años, ¿eh? Que este alumno yo tengo el convencimiento de que jamás puede aprobar la asignatura. Jamás. Y tú Mira que dices, lleva. bueno, ¿por qué lo mantenemos ahí? Ya. De hecho, yo tengo una reunión pendiente con la unidad de atención al discapacitado para exponerle esta situación. Claro. Claro, ¿por qué motivo? Si jamás, o sea, es una persona que viene a clase, tiene un nivel, un coeficiente intelectual muy alto, fíjate, ¿eh? Una cosa curiosísima, muy alto. Él está en clase, te está siguiendo perfectamente, está siguiéndote perfectamente, pero tú ahora le haces una prueba y lo olvida todo. Todo. Sale por la puerta y lo olvida todo. Incluso le has dicho una cosa y cuando vuelve a verte, te Te lo dice pregunto. que tú no le has dicho eso. Es bipolar, una persona bipolar. Es muy complicado aquí también. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que es imposible, es que no la puede aprobar, no puede aprobarla. Sí, que en clase él desarrolla, pero tal como sale, Ya.
piensa lo contrario de lo que has razonado en la clase. Tampoco hay un método que se pueda aplicar en este caso para adaptar sus ¿Qué circunstancias. aplicas ahí? Bueno, pues ese alumno lleva con nosotros 4 años. Ahí, ¿no? Mira, ha pasado por 4 profesores distintos. Y además el alumno que viene a tutoría Uy, por Dios. todos los días, que además llega a la hora de tutoría, tú lo has citado a una hora y a lo mejor tú te has retrasado 5 minutos o Sí, 10 minutos. esperando esa hora. Bueno, pues ese hombre, esa persona cambia totalmente y te dice aquello de, me ha decepcionado usted. Así, así. Y además te mira con esa mirada inquietante, ¿no? Que tú dices, Dios mío, mi vida, mm, Ya. me va a pasar algo. No te va Mm, a pasar nada porque está medicado, pero no deja de generarte cierta inquietud. mm. Y a mí esa persona, mira que yo estoy encantada de ayudarle, pero yo creo que esa persona nunca va a probar, Sí, fíjate. pero también hay límites en la inclusión, ¿no? Dependiendo también Claro, de las características sí, de... pero sigue llegando por la parte de la unidad de atención al discapacitado, te sigue llegando ese alumno, ¿no? Claro, quizás Eso hace es lo falta que un- cuesta, claro, una hace mayor comunicación y sí, decir, bueno, vamos, sí, yo, por ejemplo, este caso ya lo he puesto en conocimiento del vicerrectorado de estudiantes y el mm, vicerrector de estudiantes lo ha comunicado. ¿Por qué? Porque son casos que tú los tienes que tratar de una manera muchísimo más especial mm, mm, mm. y te requiere muchísimo más trabajo. Entonces, estos alumnos que son pocos, o sea, yo que puedo tener ahora mismo a mi cargo, ¿eh? Yo como profesora, a mi cargo tengo este año 3 a mi cargo. En la coordinación tenemos más. O sea, dentro de la asignatura son pocos, sí, son pocos el número. ¿Cuánto trabajo requieren? Muchísimo. Si Ya, lo quieres ya, hacer bien, claro. Y luego además también otra cosa, esto es prueba y error, porque yo no soy especialista, ¿eh? Ni tengo un claro, apoyo. Es decir, claro. en primaria, mi hermana, que es maestra de educación especial, es el apoyo. Ella tiene unas horas con esos alumnos para ella, y luego es el apoyo del profesor donde se integra ese alumno. O sea, el alumno se integra en una clase normalizada y ella es el apoyo de ese profesor, ¿no? El profesor sabe cómo tratar a ese autista o ese TDAH porque la maestra de educación especial es la que le indica lo que tiene que hacer. A mí, quien me indica lo que tengo que hacer es un informe como el que te he leído. Sí, sí, yo también recibo Sí, informes, pero que y claro, tú que también, muchas veces, claro. sí, 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 que esos Pero que es un informes, informe claro, frío, sí, es un informe frío, sí, sí. en el que tú dices, bueno, y además te dice, en la medida de lo posible, como pidiéndote un favor, en la medida de lo posible haga usted esto. Sí, porque entiendo que tampoco es preceptivo y obligatorio, sino que hay una recomendación para poder adaptar, para que esto pueda el profesor, pero como tú has dicho, los profesores llegamos también hasta donde llegamos, es decir, que tampoco podemos... Claro, o sea que yo estoy muy sensibilizada con el tema. Yo no Mm, tengo ni hijos ni parientes cercanos que tengan ningún tipo de discapacidad, pero si los tuviera, a mí me gustaría que tuvieran una atención especial. claro, Claro que me gustaría. claro. Entonces, yo soy empática, me pongo y digo, bueno, ¿y por qué no? Porque no van a tener igualdad de oportunidades que está recogida en la Constitución española y puedan llegar a terminar una carrera universitaria. Sí, pero está la otra parte, ¿no? La otra parte somos los docentes, que es que ahí necesitamos un apoyo, unos recursos, que no se trata solo de que te manden un informe, que está muy bien que te manden un informe, pero un informe que no está sustentado en un apoyo de recursos materiales y humanos, pues es un trabajo adicional que, bueno, que evidentemente yo creo que está llevando a otro tema, que es la falta de sensibilidad del profesorado con este tipo de alumnos. Claro, hay muchos profesores que no están sensibilizados, incluso lo rechazan, ¿eh? Ya, 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 por lo que implica, el trabajo que implica y con... Claro, por lo que implica, por el trabajo que implica. Entonces ahora mismo, pues, como a mí me gustaría, por ejemplo, investigar en cómo se siente, cuál es la actitud de los profesores hacia este tipo de alumnos, o cómo se siente el alumno que llega a la universidad con este tipo de necesidades educativas, porque realmente eso es lo que nos va a llevar al final a concluir que esto funciona o no funciona, que va más allá de un plan estratégico, porque claro, sobre el papel queda muy bien que la Universidad X, por ejemplo, la Universidad de Sevilla, ya ha elaborado el segundo plan integral para personas con algún tipo de discapacidad, que este la llama además con algún tipo de discapacidad o con necesidad de apoyo por situación de salud sobrevenida, ¿eh?
Le he añadido esa coletilla. Es lo que tú has comentado antes, claro. Claro, claro. Entonces, Sí, que esto queda nos puede llevar, porque si dice con necesidad de apoyo por situación de salud sobrevenida, te puede llevar a que tú le tengas que dar una enseñanza, por ejemplo, virtual a un alumno que se tiene que quedar en su casa con un tratamiento médico, sí. por ejemplo. Que todo está muy bien con recursos, así que estaría todo muy bien si hubiera 18 Y profesores recursos, o sea, y ya está. si hay Claro, recursos, estupendo. ¿Por qué? Porque tú tienes en vez de que el departamento tenga al límite a todos los claro, profesores, pues claro, en vez de que nos tengan a 24 créditos, claro, nos tienen a 20, ¿vale? Y hay un profesor o dos profesores que se van a dedicar a este exactamente. tipo de circunstancias. Y Sería una dice, buena pues manera. vamos a atender Pues las sí, clases virtuales de 3, de 4, de 5 alumnos, las tutorías de determinados tipos de alumnos, sí, sí, por sí, ejemplo, profesores de apoyo, ¿no? sí, 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 Entonces, todo cierto. está muy bien si hay recursos, porque si no, esto se queda, como yo digo, en un papel. O sea, la inclusión educativa, al final yo me pregunto y digo, ¿la inclusión educativa qué es? ¿Simplemente un escaparate? ¿Un plan estratégico y una memoria en la que tú sacas resultados? Totalmente, sí. Realmente vamos a la parte más importante, que es el avance de esta persona y que esta persona llegue a insertarse en el mundo laboral en las mejores condiciones, pues seguramente que habrá sido después del esfuerzo del profesorado, ¿no? O sea, de que yo me eche en las espaldas todo este peso, vamos. El papel resiste todo, pero la realidad, Sí, claro, el claro. papel ahora mismo lo que yo he estado viendo, bueno, pues del primer plan integral de la Universidad de Sevilla para personas con algún tipo de discapacidad, como una memoria magnífica en la que te dice que el número de alumnos ha pasado de 366 a 599, el porcentaje de alumnos, 70% física y sensorial, un 21%, todos estos números, números, números. Muy bien, eso está Mm. muy bien. Luego está muy bien también algunos informes, por ejemplo, de Universia, ¿no? Pues ahí hay informes interesantes, ¿no? Donde para cada universidad analiza distintos aspectos, ¿no? Cómo se atiende estas necesidades educativas especiales, si tienen unidades de atención, si no la tienen, si determinados eh, parámetros que se analizan. Está muy bien, todo esto está muy bien. Y a mí me gustaría ver algo mismo, que es Claro. la realidad de los resultados. O sea, si realmente estamos consiguiendo, o sea, si el profesor tiene apoyo o no lo tiene, si hay recursos suficientes o no lo hay, para el profesor. Porque Claro, el que tiene que yo te diga que hay una unidad de apoyo a la discapacidad, puede significar nada más que una oficina con 3 personas. Y la tiene. ¿Esa unidad es suficiente para atender y apoyar a todos los profesores que estamos implicados? Seguramente que no. Claro que no. No tiene. pues Entonces solo. creo que aquí hay mucho que hacer, ¿no? Ya. Muchísimo que hacer. Formación del profesorado. Ah, Yo también, recibo, claro, claro. yo recibo todos los días cursos de formación e innovación docente y yo todavía, yo no sé tú, pues yo no he visto ningún curso sobre esto, ¿eh? La inclusión de verdad, llevas razón. Que no estaría Yo no mal lo que he la visto. ONCE lo hiciera, sí, ¿verdad? Porque es cuestión de plantearlo. Sí, es verdad, Cuestión de llevas razón. plantearlo, yo no he visto ninguno. O sea, incluso ya no solamente por iniciativa del profesorado, sino por iniciativa de la propia universidad. O sea, si la propia, y además, de hecho, por ejemplo, en estos planes integrales, estos planes estratégicos, está incluido como una medida. Una medida es el fomento de cursos para este tipo para dirigido al profesorado, ¿no? Mm. Y yo no, ¿verdad? Que no, yo los leo diariamente, vamos, cada vez que llega la oferta Sí, 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 la veo y digo, ah, pues me interesa matricularme en esto. Y la mayoría son metodologías docentes innovadoras, pero para alumnos normales, sí, gamificación, no o sé de cuánto. investigación, ¿no? O Por de ejemplo. idioma, Sí, sí, es verdad. idioma, investigación, Sí, o sí, sí. para, Gasto de no sé cuánto de. o para metodología docente innovadora, pero ya está. Mm, No te dice, bueno, por ejemplo, si hay tantos alumnos que están entrando ahora mismo como TDAH, pues a lo mejor sería interesante montar un curso para atender este tipo de necesidades especiales. mm, Alumnos de TDAH, con uno de TDAH, ya está. ¿Cómo atendemos a estos alumnos? Que vaya más allá de un informe. ¿Cómo adaptar un proyecto docente? ¿Hasta dónde podemos llegar? Porque claro, tú puedes llegar a adaptar un proyecto docente hasta que no vayas a chocar claro, con con los el. límites
Claro, 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 que claro, hay claro, unos límites, porque claro, tú tienes que desarrollar unas competencias en el alumno, y si no las desarrollas, claro, todo tiene un límite, porque si no se nosotros, divierte, claro, claro, si si esa competencia es significativa, si tú, por ejemplo, dices, mira, yo necesito fomentar el trabajo en grupo, y lo pones ahí, ¿no? El trabajo en equipo y la competencia para trabajar en equipo. Esa competencia a lo mejor no es la más importante, pero ahí, hay determinados alumnos que no la pueden desarrollar porque no los puedes integrar. O sea, yo, por ejemplo, este año a este estudiante que tiene vamos, trastorno del espectro autista, yo no lo puedo integrar en un grupo porque él lo rechaza y el grupo le rechaza a él claro, o complicado. a ella. Si a veces ha sido él, a veces ha sido ella, lo rechaza. Claro, Ahí, ahí qué va a hacer, claro. claro. Entonces hay una serie de competencias que yo la pongo en el proyecto docente y ahora cuando se lo adapto, esa competencia no la puedo. Y ahí, ¿eso es significativo? No lo es. O sea, yo estoy formando a un graduado que mañana se tiene que integrar en una empresa para dirigirla, para gestionarla. ¿El trabajo en equipo es fundamental? Es la gran pregunta. En todos los proyectos docentes ponemos esas competencias, por ser por algo, pues son transversales, ¿no? Y también es normal que hay según qué materias es Claro. necesario hacer otra. En derecho, la expresión verbal, por ejemplo, si un futuro Por abogado, ejemplo, la expresión verbal. claro, es importante, quizá un arquitecto no tanto, ¿no? Porque lo que hace falta es bueno, pues tener una visión bueno, del diseño y tal, y quizás la competencia verbal no es fundamental para el ejercicio de su profesión, pero un abogado, pues, bueno, y el Claro. caso, por ejemplo, de la competencia lingüística para un traductor, así que también, Es que claro. además te voy a contar un caso que ha salido en la prensa hace poco. Y es una chica que terminó el grado de medicina, ¿Mm? que se presenta al MIR y la prueba, y cuando se va a incorporar como médico residente, le dicen que no es apta, Por que su discapacidad no le no hace. le permite el ejercicio de la medicina. En esa especialidad, tú dices, ¿estamos locos? Claro, O sea, le hemos permitido a esta niña que llegue llega ahí y ahora, claro. hasta aquí, para decirle que ahora no puede. Allí en la Facultad de Económica tenemos el caso de un chico que va en silla de ruedas, un tetrapléjico, que tiene un coeficiente intelectual alto. Ese Mm. chico aprueba unas oposiciones de la Universidad de Sevilla y le asignan un puesto en la Facultad de Económica. Llega el chico a la Facultad de Económica, no sé a qué servicio, si es de biblioteca o cuál es, y le dicen que Que no. no tiene capacidad para hacer el trabajo que se le asigna. ¿Y ahora qué hacemos? Es Claro, que hay claro, una serie de disfunciones claro, ya. que Sí, no, sí, esto en pero algún momento habrá que arreglarlo, claro. O todo queda sea, en voluntad. Claro. claro, yo soy una de las personas que defienden la inclusión educativa, que es con lo que yo he empezado esta, esta, Charla, sí, sí, sí. esta ponencia. La defiendo, pero sin recursos no, Claro. claro. O sea, tú dices, bueno, yo voy a permitir que cualquier persona tenga acceso a la educación superior, sin barreras, sin límites. Pero para eso falta recursos, está claro. Recursos, Claro, pero sí. con recursos. Y los Recursos, recursos van más allá de una rampa o sí, de no, una puerta grande obviamente, o de un obviamente. monitor Es que de le una permita al atención, alumno, de una va más atención, allá de eso, claro. De un profesor, de un tutor, de una atención profesionalizada. Claro. claro, de recursos humanos. Tú vas a necesitar recursos humanos Es y de lo que no tiene, especialistas y que es justo de lo que la universidad no invierte. En recursos humanos. exactamente. Y Es además justo. cualquier cosa que le propones a la universidad en general, Dice siempre, te dicen cualquier cosa menos aumento de plantilla. ya, ya, sí, es cierto. No sé, en tu universidad pasará lo mismo. Igual, Cualquier proyecto, siempre que no implique un aumento de plantilla. afortunadamente estamos en esa dinámica que hace que la ratio de profesor por alumno cada vez sea más alumnos por menos profesores. Entonces, la calidad, desafortunadamente, sí, ¿no? La educación pública y hace falta un poquito, si nos creemos la educación pública, pues invertir en ella, ¿eh? Porque si no. Está claro, clarísimo. Y con este tipo de alumnos más todavía. Pues muy bien, pues María Dolores, muchas gracias entonces por tu tiempo, Gracias a por haber ti compartido con por la nosotros. invitación y Y por permitirme hablar de cosas que,
que sean nuevas, que no son tan nuevas, pero que no hablamos de ellas, por nuestra ejemplo, realidad, de o que nuestra nos realidad. preocupan a mucho, pero no las planteamos. Que también forma parte, claro, de la innovación en la docencia, porque Sí, la inclusión no es nuevo, pero sí es nuevo cómo se está no, aplicando. Claro, sí, también. sí. Y requiere mucha investigación y muchos cambios y muchos recursos, ¿eh? O sea, requiere muchísimo. O sea, hay mucho camino por andar. En Mm, la educación no universitaria ya ha caminado muchísimo, pero nosotros vamos a tener que caminar más. Si no, va a ser imposible. Mm. bueno, pues ya nos contarás ese proyecto, si lo presentas y sale, cómo, qué Ya, resultados tiene ya os contaré y si los todo va bien. resultados si es Claro. que lo ponemos en marcha finalmente. Bueno, yo te emplazo el próximo año, si todo va bien, el Ujú. quinto sería el quinto INDOC, si todo va bien, a que nos compartas con la experiencia y otras que hayas tenido en la universidad sobre este tema. ¿De acuerdo? Muy Bueno, muchas bien. gracias, María Dolores, y Muchas gracias seguimos. a ti. Vale. Os Gracias, pido Víctor. a todos que continuéis conectados, porque ahora dentro de unos minutos seguimos con las conferencias de próximas expertas. Así que hasta pronto.